Estamos listísimas con Colexa para escuchar lo que nos va a tener hoy el doctor Villalba, que es intoxicación alimentaria. Eso, casi me olvidé. Un trabalengua de entrada. Sí, para consultar, ¿verdad? No sé si así como, hola, ¿qué tal? Sí, claro. Muy bien. Bueno, intoxicación alimentaria, que no es lo mismo que infección alimentaria. Exacto. Dentro del espectro de lo que son las enfermedades ocasionadas por los alimentos, por ingestión de alimentos, ¿verdad? Hace poco en una boda se intoxicaron todos los invitados El esposo, el novio. con ensalada. El novio se hizo un intoxicado y no firmó. No. Con ensalada, No porque... vamos a empezar con chiste ya. Está bien, Amalia. Hoy jueves estamos puede ser, puede. Perdonamos, doctor, por eso. La Viernes menos ensalada. cuarto. Sí, aparentemente la mayonesa era la que estaba pasada. Claro, siempre suele ocurrir, suele pasar de aduanero, ¿verdad? Sí. Suele ocurrir que la mayonesa o lo que sea, no vamos a decir las marcas, ¿verdad? Sí, no. Hay oficio de mayonesa. No, pero Pero igual. están las caseras también, doctor, ¿eh? Igual no Están las digamos. caseras también, ¿eh? Las caseras también, sí, ellas zafamos de las industriales. Sí, puede ser la mayonesa, puede ser la papa, que de repente uno deja. Pasa lo siguiente, sobre todo en las fiestas de fin de año y en los casamientos, ni qué decir, ¿verdad? Con tanta euforia, con tanta alegría ahí por estar casado, por firmar el libro y tener ahí la esposa. Entonces uno se olvida de repente la ensalada y se olvida otras cosas más también, pero la ensalada generalmente se olvida, queda al aire libre con el calor. Sí. A veces no se hace una buena manipulación también de los alimentos. A veces se lavan los alimentos, pero no con el debido cuidado. Es decir, le derramos agua nomás y ya está. No es la forma correcta. Y generalmente, Amalia y Judith, con las lechugas, con los alimentos que requieren una atención mayor, no solemos tener esa paciencia. Vamos a ser sinceros, ¿verdad? Derramamos el agua y ya está. Ahí ya está. Así Sin embargo, tiene que tener una manipulación especial, ¿verdad? ¿Por qué? Y hojita por hojita. Hojita por hojita, Sí. sí, porque hay que simplemente razonar que eso pasa por varias manos, por decirlo, ¿no? Desde la recolección, desde la conservación, el transporte, y ahí es donde puede ir pegando algunas bacterias, algunos microorganismos, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que hacer también la diferenciación entre lo que es infección alimentar y lo que es intoxicación alimentar. La infección alimentaria se refiere a microorganismos vivos que se encuentran en los alimentos y que por supuesto van a desarrollar alguna sintomatología clínica, algunas manifestaciones clínicas, pero después de varios días inclusive. Ahora, la intoxicación alimentaria se refiere a las toxinas que se encuentran en los alimentos y se refiere también a incluso elementos químicos que puedan estar dentro de los alimentos. Ahí es que yo hablo de una intoxicación alimentaria, simplemente para hacer una diferenciación entre las definiciones. Es importante tener las definiciones claras, ¿verdad? Claro. Bueno, doctor, ahí tenemos algunas de las señales Vengo para acá. que nos da nuestro cuerpo, ¿verdad? Sí. En cuanto es una intoxicación. No sé si le podemos frizar Fíjense, esa imagen. ¿cuál es mi cámara? Decía yo la primera que vine, ¿verdad? Exacto. ¿Cuál es mi cámara? Ahí está. Acá está. 4 pasos para la seguridad. Yo quiero la anterior, por favor, si se puede, la anterior, para poder ver las manifestaciones clínicas. Porque uno va a decir, bueno, está bien, me intoxiqué. ¿Y cómo yo sé que me intoxiqué? ¿O cómo el médico sabe? Bueno, por la clínica, básicamente por la clínica, Esa ¿verdad? podemos Fíjense, frizar, Melissa, aquí por tenemos favor. dolor de estómago, que es lo clásico. Todos hemos pasado por algún tipo de cuadro digestivo, ¿verdad? El dolor tipo cólico, que es ese dolor que aprieta y que cede un poquito y aprieta y cede un poquito. Con y que tiene puntaditas que ver también, doctor, ¿no? con puntadas, exacto. Sí. ¿Por qué ocurre eso? Por los movimientos peristálticos que hace el intestino. El intestino va haciendo este movimiento, ¿verdad? Para hacer pasar el alimento. Entonces, a medida que se va haciendo la contracción, es que se sienten más los dolores por las terminaciones nerviosas que tenemos abundantemente en las paredes intestinales. Por eso ese dolor que tenemos. Bueno, fíjense, dolor de estómago, el clásico, náuseas, dolor de cabeza inclusive, son manifestaciones generales. Estas manifestaciones por sí mismas no nos permiten distinguir entre infección, entre intoxicación, son manifestaciones generales, ¿sí? Fiebre inclusive, malestar, esto ya tiene más que ver con una infección, ¿verdad? Decíamos vómito, decíamos diarrea. Dentro del espectro de las diarreas hay muchísimos tipos de diarrea, ¿sí? Acá, por ejemplo, vamos a tener que detenernos la diarrea acuosa, la infecciosa, la osmótica. Pero generalmente cuando hablamos de intoxicación alimentaria es un cuadro benevolente, autolimitado. Es decir, un cuadro autolimitado significa que, claro, vamos a prestar atención a la hidratación de nuestro paciente, que es lo que nos preocupa, porque al tener diarrea y vómito, hablamos de que está perdiendo líquidos el paciente. Entonces, una de las cosas que más nos va a llamar la atención es si el paciente está o no en un cuadro de deshidratación y ojalá que no sea grave, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de eso. ¿Cuántas veces de vómito y diarrea tiene que ser una alerta en adultos? Porque generalmente los niños nos dicen, bueno, hasta 2 o 3 veces máximo es directo a la urgencia. Exacto, sí, en el adulto tenemos un poco más dependiendo. Adulto mayor o un adulto de 30 años, 35 años, que todavía es bien fuerte, bien saludable. Vamos a tener en cuenta 4 o 5, dependiendo del cuadro, dependiendo de la cantidad también. Tenemos que ver si la diarrea está acompañada de sangre o no, qué tipo de diarrea es, ¿verdad? Por eso digo, dentro de ese espectro tenemos que considerar varios casos, ¿verdad? No es algo general. Aquí tenemos que ver qué tipo de diarrea es acompañada de qué. Vómito con contenido alimentar, vómito bilioso, vómito de color claro que no tiene alimento, en fin. Pero generalmente, Amalia, Judith, generalmente este es un cuadro autolimitado en adultos. Estamos hablando de adultos, fíjense, hablamos de adultos, no de paciente pediátrico, no de paciente
de edad, es decir, no un paciente de 80 años, de 75 años que tenemos que tener otros cuidados, sino hablamos de un paciente promedio de 30, 35 años más o menos, ¿verdad? Entonces, este cuadro se va a autolimitar, ¿por qué? Porque el paciente expulsa, saca de su organismo lo que le está haciendo mal, lo que le está haciendo daño y el cuadro prácticamente desaparece. Ahí, repito, nuestra atención debería estar centrada en si tiene síntomas de alarma, si tiene fiebre, porque hablamos de una infección, ¿sí? Si tiene síntomas neurológicos, porque ustedes van a decir, bueno, esta es una cuestión benevolente, no se complica. A veces se complica. A veces estamos con un cuadro de alergia alimentaria, con una sobreposición de intoxicación alimentaria, con una sobreposición a lo mejor de una infección alimentaria. Y recordemos que si hablamos de infección, podemos hablar de listeria en el caso de las embarazadas, que puede llegar a aborto, puede llegar a un aborto espontáneo, un cuadro grave, ¿verdad? Que tener mucho en cuenta. La listeria en embarazadas es un cuadro muy grave. El Campylobacter, por ejemplo, otro microorganismo que puede llevarnos a un síndrome de Guillain-Barré, un cuadro neurológico bastante serio también. Es decir, el espectro es muy amplio para hablarlo aquí en 5 o 10 minutos, Amalia, Judith. Claro, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta entonces en cuanto a los alimentos? Aparte de esa limpieza de la cual hablabas, de esa manipulación, adelante, doctor. Lo que tiene que ver con la cadena de frío, ¿verdad? Claro, mantener la cadena de frío. Ahí está vamos a suponer, Amalia, nosotros digo a nivel general, popular, ¿verdad? Consumimos alimentos que encontramos por la calle. ¿Sí? No digo por la calle desmeritando, alimentos que estén ahí a disposición, ¿verdad? En cualquier parte. De paso, paramos con el auto, decimos, no tengo hambre, son las 12, 12 y media, quiero comer, no tengo tiempo de parar en un lugar, compro lo que está a mano. Claro, ahora hay que ver si ese alimento, cómo fue manipulado, se mantuvo la cadena de frío, está expuesto a los rayos solares, está expuesto a altas temperaturas. Si es una fritura, se fritó con aceite, ¿de qué tipo de aceite? ¿En dónde? ¿Será que no se volvió a fritar en el mismo aceite anterior? Algo bastante normal, porque mira que andamos mucho por la calle, vemos que en unas lomiterías exponen las salsas. Eso es bastante normal y creo que eso no corresponde. Claro, no corresponde. Además, bajan también bichitos, ¿verdad? Moscas, demás, que van de un lado a otro. El mismo lugar expuesto, ¿verdad? Es decir, no que la gente tenga la culpa de esto. Yo sé que hay mucha gente que vive de esto, pero estamos analizando la situación de cómo es que los alimentos se manipulan. El mismo remedio refrescante. El mismo remedio refrescante, que los muchachos van, le tiran un poco de agua y ahí nomás y tiene un colorcito oscuro. Ese que es lindo, el mentaí, el qué sé yo, ¿verdad? Y el mentaí también sumado a todo lo que por ahí no se limpió bien, ¿verdad? Claro, por eso que creo que algunos también empezaron a implementar el tema de colar y demás, como para que vaya más el agua también a lo que tiene que ver con los yuyos, ¿verdad? Sí. Fíjate que hay mucho que analizar acá, Amalia. Y mucho que mejorar también. No solamente, tenemos que hablar también de las grandes industrias, porque le vamos a echar la culpa al pobre trabajador que está ahí, que no tiene los medios para mantener la cadena de frío y demás. Ocurre en las grandes industrias también, ocurre en los casamientos. Claro. Cuando uno contrata el catering, que le dicen. Sí, un súper servicio. Así todo el catering, la comida que se contrata para comer por el catering. Sí. Y entonces puede ocurrir también, ¿verdad? Claro que puede ocurrir, sí. Suele pasar el día aduanero. Bueno, doctor, te vamos a esperar el martes, ¿está bien? El martes, hoy que de jueves. Jueves. Bueno, sí, cómo no. Sí, nos vemos más tarde en el IDM. Nos vemos más tarde. Chao. Que estés bien. Gusto, Chao, doctor, gracias. Espectacular. Quedan los consejos,